Esto ocurrió en agosto de 2021. China anunció la finalización de un reactor nuclear experimental. Se construyó en el centro del desierto de Gobi, en el norte del país, y ahora se probará durante los próximos años. Si todo va bien y el experimento tiene éxito, Pekín planea construir otro reactor, potencialmente capaz de generar electricidad para más de 100.000 hogares. ¿Qué tiene esto de extraño? Se construyen reactores nucleares. Bueno, no todos los días, claro, pero sí bastante a menudo. Ojalá hubiera algo de lo que hacer noticia. Pero hay noticia, y está en el material que se utilizará en este reactor. Se trata del torio. Si China tiene éxito con reactores como este, la industria mundial de la energía nuclear cambiará para siempre porque, vale, probablemente deberíamos empezar por el principio, con el café. Un discreto recordatorio para hacer algo debajo del vídeo, por si se te olvida, claro. Entonces, ¿qué es eso del torio? Es un elemento químico de número atómico 90, presente en la naturaleza, metal ligeramente radiactivo, descubierto en 1828 por el químico sueco Jöns Jacob Berzelius. El metal, por cierto, debe su nombre a Thor, el dios escandinavo del trueno. El torio se encuentra en pequeñas cantidades en la mayoría de las rocas y suelos, siendo pequeñas cantidades unas 3 veces más que el uranio. Recuerda esta idea. En estado puro, el torio es un metal blanco plateado que conserva su brillo durante varios meses. Sin embargo, si se contamina con óxido, el torio se oscurece lentamente en el aire, volviéndose gris y finalmente negro. Aunque el torio se conoce desde hace casi 200 años, históricamente se ha utilizado poco en la industria o la generación de energía. El torio solo era hasta que China se lo tomó en serio. Cuando China anunció en 2021 que había finalizado la construcción de su primer reactor de sales fundidas alimentado con torio, muchos periódicos lo calificaron de «podría escribirse una nueva página en la historia de la energía nuclear». Se sabe que las primeras pruebas de esta tecnología alternativa se planearon en cuanto se puso en marcha el reactor, por lo que ya están muy avanzadas. El primer prototipo de baja potencia, construido cerca de la ciudad septentrional de Wuwei, de momento solo puede producir energía para unos 1000 hogares. Sí, no es mucho, pero está claramente en línea con los objetivos de China. Nadie iba a utilizar este reactor para consumo masivo. Solo querían empezar, probarlo y ver cómo va, porque si todo va bien, Pekín podría convertirse en exportador de una tecnología de reactor que ha sido objeto de muchos debates durante más de 40 años. El reactor chino podría ser el primer reactor de sales fundidos operativo del mundo. La última vez que se abordó esta tecnología fue en 1969, y después de que Estados Unidos abandonara su laboratorio nacional de Oak Ridge, en Tennessee. Desde entonces, casi todos los reactores modernos utilizan uranio y agua como combustible. Clásico. Pero, ¿qué hay de las capacidades del torio como combustible? ¿Y qué tiene que ver con las sales? En realidad, el hecho de que la gente todavía no haya descubierto cómo utilizar el torio en la industria se debe en parte a que el torio en sí no es un combustible nuclear. Un momento, ¿cómo que no lo es? ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay algo más de lo que parece. El torio 232, el único isótopo natural del torio, es un material fisible pero no fisionable. Esto significa que necesita neutrones de alta energía para la fisión, la división de los núcleos atómicos que libera la energía utilizada para generar electricidad. Cuando se irradia con ellos, el torio 232 experimenta una serie de reacciones nucleares, formando finalmente uranio 233, un material fisible que puede quemarse como combustible en reactores nucleares según el esquema estándar. Este es probablemente un buen momento para hablar un poco de cómo funcionan los reactores nucleares. A quienes nunca hayan pensado en los principios de su funcionamiento, les ayudará a comprender toda la esencia del proyecto chino. Bueno, y si ya lo sabes todo, no te preocupes. Voy a ser rápido. Así, los reactores nucleares son esencialmente grandes calderas que se utilizan para calentar agua para producir enormes cantidades de electricidad baja en carbono. Los hay de muchos tamaños y formas y pueden funcionar con diversos combustibles. El calentamiento se produce por la división de átomos, un proceso llamado fisión. Se dispara un neutrón a un átomo, que se divide en 2 átomos más pequeños y algunos neutrones adicionales. Algunos de los neutrones liberados chocan con otros átomos, provocando que estos también se dividan y liberen más neutrones. Esto se denomina reacción en cadena. La separación de átomos en una reacción en cadena
libera grandes cantidades de energía en forma de calor. Este mismo calor se elimina del reactor mediante un líquido circulante, normalmente agua, y puede utilizarse para producir vapor. Este vapor acciona las turbinas para producir electricidad, y este es el objetivo último del funcionamiento de una central nuclear. Los reactores nucleares en sí pueden ser diferentes. Por ejemplo, algunos mantienen el agua a tan alta presión que, aunque esté a 100 grados, no se convierte en vapor. Otros, por el contrario, calientan el agua y producen vapor directamente dentro de la vasija del reactor. Pero una cosa sigue siendo la misma. El agua es necesaria en cualquier caso, y ahí radica el problema. Ni siquiera las centrales nucleares más modernas y frías están 100% a salvo de accidentes. Los accidentes ocurren y en este caso, si el agua se sale de las tuberías presurizadas, ocurren dos cosas. En primer lugar, el agua se escapa del sistema, imposibilitando la refrigeración del reactor. Y en segundo lugar, una vez despresurizada, el agua se convierte casi instantáneamente en gas, dañando otros sistemas. Algo parecido ocurrió durante la catástrofe de Chernóbil. Al mismo tiempo, el reactor de sales fundidas, creado en China, funciona de manera muy diferente. Con la tecnología de sales fundidas, la propia sal se convierte en el combustible. Los cristales se mezclan con el material, uranio o torio, se calientan a más de 500 grados para convertirse en líquido, y entonces pueden transportar el calor y la energía generados. Este es el aspecto de dos muestras de sal de fluoruro como sólido y como líquido fundido. El punto de ebullición de este tipo de líquido salado es superior al del agua, unos 1400 grados o más. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, se pueden eliminar las tuberías de alta presión del sistema que acabo de describir. El líquido no hierve, lo que significa que no hay que esforzarse para evitar que se evapore. En teoría, esto significa que las centrales nucleares son más seguras, porque se reduce el riesgo de accidente y explosión. Además, si se produce una fuga en el sistema, significa que no es el agua sino el propio combustible lo que sale del sistema. Esto resuelve uno de los problemas. El reactor ya no se sobrecalentará por falta de agua. Otra ventaja, la homogeneidad de la solución permite añadirla al sistema en cualquier momento si es necesario. Ni siquiera tienes que parar el trabajo. Para que lo entiendas, en un sistema con agua y uranio, cambiar el combustible en el reactor es un proceso largo y costoso porque requiere apagar el reactor. Pero aquí puedes añadir combustible. Puedes retirar el combustible gastado cuando lo necesites. Total libertad de acción. Y eso ya suena muy bien. Pero el torio tiene mucho más que ofrecer a la humanidad. Por ejemplo, otra ventaja de un reactor de este tipo es que no necesita construirse cerca de cursos de agua. Las propias sales sirven de refrigerante, a diferencia de las centrales convencionales de uranio, que necesitan enormes cantidades de agua para refrigerar los reactores. Como resultado, los reactores pueden instalarse en regiones aisladas y áridas, como el desierto de Gobi, o cualquier otro desierto que en China hay de sobra. Y aquí la ventaja no es solo que el reactor en el medio de la nada dará la oportunidad de utilizar el área vacía, que significará que la estación estará lejos de las zonas pobladas. Y si se produce un accidente grave, afectará a menos gente y las consecuencias serán potencialmente menos devastadoras. En general, no es sorprendente que muchos países estén considerando el torio como una opción viable y muy atractiva para la generación de energía. Sobre todo porque las necesidades energéticas de todo el mundo están creciendo muy rápidamente. Además de las ventajas que ya he mencionado, el torio puede generar más material fisible del que consume al alimentar un reactor. Además, los expertos estiman, y no tengo motivos para desconfiar de ellos, que la corteza superior de la Tierra contiene una media de 10,5 partes por millón de torio frente a unas 3 partes por millón de uranio. Otra ventaja es que los reactores alimentados con torio pueden ser mucho más respetuosos con el medio ambiente que sus homólogos de uranio. Es decir, los reactores nucleares en general no emiten gases de efecto invernadero durante su funcionamiento, pero los reactores de torio también producen menos residuos nucleares de larga vida que los actuales reactores de uranio. Todo esto viene muy bien a la humanidad cuando contempla la lucha contra el cambio climático. El mundo busca activamente tecnologías energéticas alternativas, sostenibles y fiables, y el torio tiene todas las posibilidades de convertirse en una de ellas. Además, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, más de 20 países se comprometieron a triplicar la capacidad mundial de energía nuclear para 2050, todo en nombre de la reducción de emisiones. Pero es demasiado pronto para alegrarse. En cualquier caso, no debemos olvidar que existe un escollo para promover el torio como el combustible más ecológico. Nadie lo ha probado a una escala comercial. O es cuestión de tiempo. China no está sola en sus intenciones de explotar las propiedades únicas del torio. En el pasado, India, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y otros países han mostrado claramente su interés, al menos en investigar las posibles aplicaciones del torio en la energía nuclear.
Así que, desde hace muchos años, hay noticias de que científicos rusos están desarrollando tecnología para construir reactores de baja potencia y alta temperatura utilizando combustible de torio. Pero hasta ahora no hay más que noticias y habladurías, y a juzgar por los ejemplos de otros países, podría ser así durante mucho tiempo. En India, por ejemplo, se lleva hablando de utilizar torio desde los años 50. Y no es casualidad, ya que los científicos quieren garantizar la independencia energética del país a largo plazo utilizando las reservas de uranio y torio que se encuentran en la monazita, es decir, las arenas radiactivas de las regiones costeras del sur de la India. El torio es muy atractivo para la India en general, porque el país solo tiene entre el 1 y el 2% de las reservas mundiales de uranio, pero una de las mayores partes de las reservas mundiales de torio, alrededor del 25%. Aquí, el elemento está recibiendo un nivel de atención especialmente alto. India, por ejemplo, publicó aproximadamente el doble de artículos sobre el torio que sus competidores más cercanos en cada uno de los periódicos comprendidos entre 2002 y 2006. Y la Autoridad Nuclear India calcula que el país podría producir 500 gigavatios durante al menos 4 siglos, utilizando únicamente las reservas de torio económicamente recuperables del país. Solo hay que ponerse a ello, y el torio hay que extraerlo, claro. Como ya he dicho, se considera que la fuente más común de torio es el mineral de fosfato de tierras raras monazita o arena de monazita, que contiene hasta un 12% de fosfato de torio, pero una media de alrededor del 6 al 7%. La monazita, a su vez, se encuentra en rocas ígneas y de otro tipo, pero las mayores concentraciones se hallan en depósitos aluviales, que es el nombre que reciben las agrupaciones de pequeños fragmentos de roca. En total, hay aproximadamente 16 millones de toneladas de monazita en el mundo, de las cuales 12 millones se encuentran en depósitos de arena de minerales pesados en las costas sur y este de la India. Lógicamente, ahí es donde está el torio. En cuanto al torio, hay yacimientos importantes en varios otros países. Brasil, Australia, Estados Unidos, Egipto, India encabeza la lista. China, sin embargo, ni siquiera está entre los 10 primeros, ocupando el puesto número 11. Sus reservas de torio son más de 8 veces menores que las de la India, pero incluso esta cantidad relativamente pequeña es en realidad bastante significativa. Por cierto, en India, Brasil, Vietnam y Malasia ya se está extrayendo torio, pero la cantidad es probablemente inferior a 10.000 toneladas anuales. Por desgracia, sin la extracción comercial de elementos de tierras raras, la producción de torio no es rentable en la actualidad. Por el momento, China tiene claramente un papel que desempeñar en el futuro, porque el torio pertenece a la conocida familia de los metales de tierras raras, mucho más comunes en China que en otros lugares. Cuando se trata de metales de tierras raras en general, más que el del torio, China lidera el mercado. Estos minerales son componentes críticos en todo, desde las turbinas eólicas hasta la electrónica, y China es responsable del 97% del suministro mundial. En este contexto, el torio, que en la naturaleza acompaña a los metales de tierras raras, es una especie de guinda del pastel para las autoridades chinas. Con su ayuda pueden aumentar su independencia energética de los grandes países exportadores de uranio, como Canadá y Australia. Y estos son países con los que las relaciones diplomáticas de China son, bueno, digamos que pueden ser inestables. En general, invertir en torio es un juego a largo plazo. De momento, el país dispone de uranio suficiente para alimentar todos sus reactores en funcionamiento. Pero si el número de reactores aumenta, podría haber escasez, y el uso del torio podría reducir drásticamente la necesidad de uranio. Eso lo convierte en una opción potencialmente más sostenible, sobre todo porque el torio está ahí mismo, no hay que importarlo de ninguna parte. Y aquí, a ti, como a mí, ya te puede surgir una duda. Si el torio es tan maravilloso, ¿por qué decidieron utilizarlo solo ahora? Es decir, han pasado casi 200 años desde su descubrimiento. Y encontré la respuesta a esa pregunta. La gente consideraba el uranio 235 como el único candidato para los reactores nucleares. Funcionó, ¿verdad? Funcionó. Nadie había pensado realmente en análogos. Sobre todo, francamente hablando, el torio sigue siendo más difícil de utilizar como combustible que el uranio, ya que requiere un reactor reproductor. Y los precios mundiales del uranio siguen siendo bastante bajos. ¿Por qué tomarse tantas molestias? Además, hay una serie de obstáculos económicos y técnicos que dificultan la utilización del torio. El principal, por supuesto, es el precio. Sí, el torio es bastante común, pero su extracción es cara. Sin la demanda actual de elementos de tierras raras, la monazita no se explotaría solo por su contenido en torio, porque el torio es solo un subproducto, y es mucho más difícil de extraer que el uranio. Y donde hay dificultad, hay coste.
Sin embargo, todo puede cambiar si aumenta la demanda de torio, es decir, si aumenta su uso en la energía nuclear. Es cierto que la investigación, el desarrollo y las pruebas de las instalaciones nucleares, en general, todo lo que hay que hacer antes de que los reactores de torio puedan ponerse en marcha a escala industrial, también son caros. La falta de experiencia operativa significativa es la culpable del coste. Sabemos mucho sobre el uranio porque es con lo que trabajamos, pero el torio, bueno, está ahí. Otro obstáculo para el torio es que puede ser difícil de manejar. Al ser un material no fisionable, necesita uranio o plutonio para desencadenar y mantener una reacción en cadena. Los reactores de sales fundidas también suscitan dudas entre muchos expertos. Esto se debe a que su creación plantea problemas técnicos adicionales. A temperaturas muy elevadas, la sal puede corroer las estructuras de los reactores, que deben protegerse de algún modo. ¿Cómo? Aún no se ha encontrado ninguna. Según los expertos, aunque China acabe ganando, no debería alegrarse demasiado pronto. Sí, por la naturaleza cáustica de las sales, y los daños no se notarán hasta dentro de 5 o 10 años. Además, existe la opinión de que un reactor que no solo produce energía, sino también uranio-233, no es un buen reactor en absoluto, porque el uranio-233 es un isótopo que no existe en la naturaleza y que puede utilizarse para fabricar una bomba atómica. Las bombas atómicas no tienen nada de bueno. Sin embargo, es evidente que hay mucho en juego en los ensayos chinos, que serán seguidos muy de cerca en todo el mundo. Porque si tiene éxito, podría cambiar la energía nuclear para siempre. Como es lógico, China no es muy dada a compartir detalles de sus planes, pero se sabe que el país planea construir la primera central nuclear del mundo con reactores de sales fundidas en el desierto de Gobi. La construcción del reactor comenzará en 2025, y sus especificaciones incluyen un núcleo de grafito con una altura de 3 metros y una anchura de 2,2 metros, una temperatura de funcionamiento de 700 grados, una capacidad térmica de 60 megavatios y una turbina de gas experimental supercrítica de ciclo cerrado de dióxido de carbono para convertir la energía térmica en electricidad. Se espera que el reactor esté terminado en 2029. Y puede parecer un plan poco realista, demasiado ambicioso, pero parece que China está acostumbrada a ello. Mira, un ejemplo sencillo. En 2024, el mundo habrá producido unos 70.000 millones de paneles solares, la gran mayoría procedentes de China. Casi nadie negaría que la energía solar es hoy revolucionaria, y eso se debe en parte a la velocidad de su crecimiento. En 2004, el mundo tardó un año entero en instalar 1 gigavatio de capacidad solar. En 2010, se tardó un mes. En 2016, una semana. En 2023 hubo días aislados en los que se instaló 1 gigavatio en todo el mundo, y durante 2024 se instalaron entre 520 y 655 gigavatios de capacidad. Es decir, se instaló tanta potencia al día como en los 2 años 2004. Este extraordinario crecimiento es el resultado de la interacción de 3 simples factores. El primero, cuando las industrias producen más de algo, lo hacen más barato. Segundo, cuando las cosas se abaratan, aumenta su demanda. Tercero, cuando aumenta la demanda, se fabrica más producto. Y sí, se cierra el círculo. En los últimos años, los fabricantes chinos han pasado a dominar la producción mundial de paneles solares y sus componentes. A lo largo de la década, los precios de los paneles solares han caído alrededor de un 75%. El polisilicio es el principal material de los paneles solares. Su fabricación y procesamiento a partir de materias primas requiere un uso intensivo de energía, y las empresas fabricantes chinas utilizan carbón, el combustible fósil más sucio, como fuente de energía para sus plantas de polisilicio. Como el carbón es barato, también abarata el coste de los paneles solares producidos en China. Si se utilizara una energía más limpia en la producción, los paneles solares costarían más. Todo esto, por supuesto, es un tema aparte para debatir o incluso para un vídeo entero. Los expertos y la gente común discuten mucho sobre lo buenos que son los paneles solares baratos, si los métodos de su creación plantean preguntas. Pero el hecho es que el auge de los paneles solares en China está haciendo que la energía solar sea más asequible para todo el mundo, y este ejemplo muestra bien el impacto real que China y su industria energética pueden tener en el mundo. Quizás al torio le espere el destino de los paneles solares. El tiempo lo dirá. La noticia más importante de los últimos días es que me he recuperado. Bueno, casi. Europa entra en juego. China no es la única en darse cuenta de que el desarrollo de un reactor nuclear de torio podría cambiar el mundo. Por ejemplo, el desarrollador danés de reactores de sales fundidas Copenhagen Atomics
y el Instituto Paul Scherrer de Suiza han firmado un acuerdo de cooperación experimental a gran escala por 4 años. Como ya te habrás imaginado, también van a trabajar con torio, aunque por ahora en fase experimental. ¿Qué van a hacer exactamente? Bueno, para empezar, quieren probar la tecnología del reactor en sal de torio fundida, así como transferir su experiencia a otros especialistas para una mayor cooperación. Si todo va bien, los datos obtenidos se utilizarán para modelar un reactor de torio ya con fines comerciales. En realidad, Copenhagen Atomics lleva casi 10 años desarrollando esta tecnología, y ahora ha llegado el momento de experimentar en serio. La empresa ya está fabricando y probando reactores prototipo de prueba a escala real en su sede de Copenhague, y el combustible utilizado es litio, torio y sal de fluoruro de uranio poco enriquecido. Está claro que Copenhagen Atomics no trabaja por puro entusiasmo. La empresa tiene proyectos comerciales. Por ejemplo, está realizando la tecnología de la sal altamente purificada para la energía solar concentrada de alta temperatura, así como el almacenamiento de energía en sal fundida. Para que te hagas una idea de lo en serio que se toma la empresa su trabajo, ha conseguido una inversión de $21,2 millones en 2022 para acelerar el desarrollo de su tecnología de reactor de torio. Así pues, un reactor de torio procedente de Europa podría llegar muy pronto. Desarrollo de los Países Bajos. La empresa holandesa Torizon tampoco se queda atrás. Ha recaudado casi $13 millones para desarrollar una nueva generación de centrales nucleares. ¿Qué pretenden? Todo es muy interesante. Los holandeses han desarrollado una tecnología nuclear avanzada que es segura y puede utilizar los residuos nucleares existentes como fuente de energía. Sabes que este es un gran problema en la actualidad y que Torizon lo resolverá en beneficio de la sociedad. ¿Por qué puede considerarse segura esta tecnología? Porque utiliza un tipo diferente de combustible y refrigerante en comparación con los reactores nucleares tradicionales. Se basa en sales fundidas en lugar de combustible sólido y agua. ¿Y el rendimiento? El reactor, llamado Torizon One, proporcionará 250 megavatios de calor industrial. Podrá utilizarse directamente en procesos industriales, como la industria química o la producción de hidrógeno. Además, esta electricidad bastará para cubrir las necesidades de 250.000 hogares. Y la empresa también puede convertir 100 megavatios en 50 o 300 megavatios de capacidad flexible, almacenando energía cuando la demanda es baja y dispensándola en las horas punta. En definitiva, la inversión será muy útil a la empresa para pruebas e investigación, porque Torizon tiene un grandioso objetivo: realizar el primer sistema de reactor de un nuevo tipo para 2030, ir por agua utilizando torio. Minería tóxica. Como he mencionado antes, China representa el 97% del suministro mundial de elementos de tierras raras. Se necesitan literalmente para todo, desde teléfonos inteligentes a receptores GPS, pasando por parques eólicos y por supuesto coches eléctricos. 2/3 de todos los metales de tierras raras se extraen en la ciudad de Batu, en Mongolia Interior. Sin embargo, la concentración de elementos de tierras raras en el mineral es muy baja, por lo que para obtenerlos hay que purificar el mineral mediante métodos hidrometalúrgicos y baños ácidos. Todo ello conlleva la generación de enormes cantidades de residuos, lo que supone un problema para la población local. Los residuos se almacenan en una especie de lago que contiene todo tipo de sustancias químicas tóxicas, así como elementos radiactivos como el torio. Cuando se ingieren provocan cáncer de páncreas y pulmón, así como leucemia. Este hecho por sí solo suena muy triste, pero también conviene saber que antes había un enorme campo en el lugar del lago tóxico. Después se construyeron fábricas, se extrajeron fósiles y aquí estamos. Los residuos industriales han sustituido a las sandías y los tomates. Los elementos de tierras raras empezaron a extraerse en este lugar ya en 1958, y a finales de la década de 1980 empezaron a aparecer los primeros cambios negativos. Los rendimientos en los pueblos vecinos empezaron a disminuir. A veces no había fruta, otras era pequeña u olía fatal. Como consecuencia, muchos agrícolas abandonaron los campos y dejaron de plantar otra cosa que no fuera trigo y maíz. Según un estudio de la Agencia Municipal de Medio Ambiente, no solo los minerales de tierras raras eran la fuente de los problemas, sino también las docenas de nuevas fábricas que surgieron alrededor de las plantas de procesamiento. Además, había una central eléctrica de combustibles fósiles que alimentaba la nueva estructura industrial de Batu. Nada de esto podía conducir a nada bueno, y además de los campos marchitos, el suelo y las aguas subterráneas también se saturaron de sustancias tóxicas, y los granjeros tuvieron que deshacerse del ganado enfermo. ¿Qué ocurrió después? Pues que los granjeros se marcharon. Los que se quedaron intentaron vender los residuos del estanque, que aún contenían altos niveles de elementos de tierras raras. No había nada más que hacer porque la agricultura se estaba extinguiendo. En fin,
Ya me entiendes. Los minerales son geniales, claro, pero reciclar los residuos es necesario. ¿Me debes un like? ¡Hasta luego!